El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Gracias por sintonizarnos, gracias por dedicar un tiempo a escuchar palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y eso lo podemos ver a través de los mensajes que ustedes nos envían. Eso alegra y nos ayuda y nos anima a seguir trabajando, a seguir estudiando la palabra de Dios, porque no en vano estamos trabajando, sino que Dios está haciendo una obra poderosa a través de estos programas. Gracias por sintonizarnos. Seguimos aquí en un año nuevo, un nuevo año de bendición, un año de determinación. Eso hablábamos el martes y hoy tratamos un tema. Quiero tratar un tema que Dios habló en esta semana a mi vida, en uno de los devocionales y que me hacía pensar mucho, que compartíamos en el devocional con mis hijos, con mi esposo. Y es que en este comienzo de año o fin de año, pues mucha gente sale, mucha gente se reúne, mucha gente se transporta de un lugar a otro para reunirse con sus familiares y hay mucho flujo vehicular y mucha congestión, pero igualmente esto ocasiona muchos accidentes. En esta semana veíamos noticias, no soy muy amante de ver las noticias, pero es imposible ignorar ciertas cosas. Y entre las cosas que se escuchaba, una persona, unos amigos cercanos de mi hijo, compañeros de colegio, se fueron afectados por esta situación en un accidente de tránsito. ¿Quién lo iba a pensar? Fueron a tomar unas vacaciones, fueron a descansar, que es algo muy usual, que es algo muy lógico. Pero allí en sus vacaciones, en su viaje, sin quererlo, un bus quedó sin frenos y embistió el carro en el cual ellos iban. Él iba sobrio, él iba bien, él iba manejando bien, sobrio, con todas las medidas, pero algo inesperado, algo que uno no piensa que va a suceder, pues sucedió, se accidentaron. Él está en este momento, está delicado de salud, su esposa ella sí salió bien y bueno, y gracias a Dios porque ella puede estar al pendiente de todo, pero él en estos momentos está delicado de salud. Sus hijos salieron también bien, están bien, se puede decir en lo que podemos ver, pero ¿a qué voy con esta historia? Más que contarles, más que informarles, uno, pedir oración. Que nos unamos en oración por esta familia que está pasando, que está atravesando un tiempo difícil, porque es algo inesperado, algo que ellos no se les pasó por la mente, pero sucedió. Y lo segundo viene al tema que quiero hoy tratar, que Dios traía a mi mente y corazón, y era el perdón, el hacer que nos perdonen, pero también perdonar, porque las cosas suceden así en un abrir y cerrar de ojos, sin uno pensarlo. Nunca uno piensa en una situación así. Uno escucha muchas cosas, pero uno dice, eso es lejano, con mi familia no pasa, esto no sucede acá. Pero cuando sucede algo a una persona cercana, lo hace reflexionar a uno. No estamos exentos. Dios nos guarda, Dios nos acompaña en cada una de las decisiones que tomamos, pero no estamos exentos de que esto suceda. Entonces, antes de iniciar el programa, quiero que oremos.
Oremos por esta familia y por otras que están pasando situaciones difíciles, porque en los noticieros se escucharon, en esta semana hubo muchos accidentes y uno pues escucha la noticia, se entristece, pero de ahí no pasa más. Si tú estás bien, si tienes a tu familia a tu lado, si tienes a tu esposa, a tus hijos, si todos ellos están bien, pues da gracias a Dios, porque a ti no te ha tocado. Pero que el Señor nos fortalezca y ayude a estas personas que están atravesando esta situación difícil. Te invito a que cierres los ojos y vamos a orar por estas familias. Vamos a orar por esta familia, pero también vamos a orar para que Dios sea hablando a través del tema, el tema del perdón, que es el que quiero tratar en esta noche. Es el que el Espíritu Santo de Dios colocó en mi corazón debido a la situación que pasó. Esto venía a mi corazón. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú siempre estás con nosotros, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Te doy gracias, amado Jesús, porque tú tienes el control de todo, Señor. Y así como Job, un hombre justo, tuvo que pasar por una situación difícil que no fue consecuencia de su pecado ni de sus acciones, sino porque tú le querías enseñar y demostrar al enemigo cuán recto y justo era este varón, Señor. Yo sé que con esta familia también tú les quieres enseñar algo, Señor. Solo te pido, fortalécelos, Señor, fortalece sus niños, fortalece a estos jóvenes, fortalece a su esposa, Padre Santo. Yo te pido que fortalezcas allí en el lecho a mi hermano Marco, que lo restaures, lo levantes y que pongas tu mano poderosa en el grupo de médicos que tenga que intervenir, Señor. Que sea tu mano poderosa ahí obrando, Señor, en esta clínica. Señor, también te pido por tantas familias de todas las noticias que hemos escuchado en diferentes lugares, Señor, que les restaures, que les reconfortes, que les ayudes, Señor, y que les enseñes con cada cosa. Hay cosas que no entendemos, Dios mío, en estos tiempos, en estos momentos, pero a su tiempo lo entenderemos, Señor. Te pido, Señor, que te glorifiques de una forma especial en cada familia, pero que nunca se dejen engañar con las mentiras del enemigo y ellos mengüen en su fe. No, Señor, tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes lo mejor para nosotros y por eso yo te doy gracias. Te pido, Señor, que te reveles de una manera especial en esta noche y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi voz, llevando este mensaje, Señor, rompiendo barreras, Padre, para que este mensaje llegue a aquella persona que está, Señor, atravesando un momento difícil, que está amargada, que hay rencor en su corazón por falta de perdón, Señor. Yo te pido que le hables, Señor, y que cambies ese corazón de piedra por un corazón de carne donde pueda entender el mensaje que tú tienes. Este mensaje no es para el vecino, no es para otra persona que no lo está escuchando, es para ti, que tú lo estás sintonizando, es para ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hablaba de esta situación y se la comentaba porque muchas veces suceden accidentes y cosas inesperadas y nosotros albergamos rencor en nuestro corazón. Rencor que inició con un malentendido y tú te llenaste de cosas, dejaste minar tu corazón y dejaste que esta pequeña diferencia, que esta pequeña discusión se acrecentara y no perdonaste o no pediste perdón. Están los dos casos. Hay que perdonar, pero también hay que pedir perdón. No somos perfectos, cometemos errores, claro que sí, y debemos aprender a reconocer nuestras faltas y acercarnos a la persona y pedir perdón. Muchas veces es tan difícil pedir perdón y uno hace las cosas
con intención, sin intención muchas veces, y ya luego seguimos nuestra vida cotidiana y nos olvidamos hasta de ese actuar, de esa situación, y no lo dejamos así pasar y no pedimos perdón, ocasionando en otra persona que ella empiece a albergar resentimiento. Y nosotros seguimos con nuestra vida, pero no tenemos en cuenta que nos equivocamos, que debemos pedir perdón. Esto no está bien. Por eso piensa antes de actuar, para que no ofendas a una persona, para que no permitas ser ese instrumento útil en las manos del enemigo para dañar a otra persona, para minar el corazón de otra persona con resentimientos. Y si a ti te han ofendido, también aprende a perdonar. Ese es el tema de esta noche, el perdón. Leía la palabra de Dios y podía entender, el perdón te libera, pero la falta de perdón te aflige. Cuando tú perdonas, es como si quitaras una carga de encima. Cuando tú te acercas a una persona y le pides perdón, te liberas. Es tan difícil acercarnos y reconocer nuestros errores y pedir perdón. Es tan difícil, pero cuando te llenas de valor y te acercas y pides perdón, créeme, esa experiencia es una de las experiencias más lindas que puede tener el ser humano. Te libera, te sientes libre, te sientes como que no te juzga nada, te sientes que puedes seguir porque te has quitado una carga grande de tu vida. Pero cuando tú albergas eso en tu corazón, poco a poco va creciendo y esa falta de perdón se constituye en amargura y no te deja ser feliz. Eso hasta en tu rostro se refleja cuando tú estás amargado. Hay personas que tienen una corta edad y se ven mayores que otras que son felices, que perdonan, que piden perdón, que se hacen perdonar. Pero aquellas que no han perdonado son personas muy amargadas. Y es que cuando tú dejas sembrar en tu corazón amargura, eres una persona, como que la sonrisa, el corazón alegre, dice la palabra de Dios, hermosea el rostro. Tú identificas una persona cuando está feliz, con su actuar, con su forma de ser, con su forma de hablar. Es una persona que ve la vida, que ve el futuro tan hermoso, a diferencia de la persona amargada. Todo le parece malo, todo el mundo es malo, todo el mundo piensa que si se le acerca es por X y motivo, piensan que le va a hacer daño, que todo el mundo tiene que ver con ellos, pero para el mal, porque tienen su corazón tan contaminado, tan lleno de amargura, que no dan lugar a lo bello, a lo lindo, a una amistad, a una sonrisa, a la alegría, a disfrutar. No ven nada bueno. Todo porque han albergado amargura y la amargura les impide disfrutar de lo lindo que es la vida. El perdón te libera, la falta de perdón te aflige. ¿Qué es el perdón? El perdón es una herramienta que nos ayuda a liberarnos de las cargas. Trae paz, trae gozo a nuestra vida. El perdón, más que olvidar, el perdón es soltar esa carga. Muchas veces uno recuerda eso, no lo puede olvidar, pero usted ha soltado la carga. Ya tú lo recuerdas, esa situación difícil, esa discusión, tú lo recuerdas y hasta te ríes de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque has soltado esa carga. Pero aquel que dice perdono pero no olvido, ni perdonaste ni olvidaste. Ninguna de las dos cosas. Y eso no te beneficia nada a ti. Y al que perjudica más es a ti, porque eres tú quien está llevando esa carga. La otra persona siguió su rumbo, siguió su vida como si nada. Pero tú eres el que tiene esa atadura, tú eres el que tiene esa carga, y el directamente perjudicado eres tú, por no soltar y por seguir con esa carga. Es tiempo de determinación, hablábamos el martes.
Es un año, el año 2022, que sea un año de determinación, donde tú vas a determinar: nada ni nadie me hará daño. Voy a ser libre, me voy a liberar de todo ese pasado que me ha afectado, de todo ese pasado que no me ha dejado prosperar. Me voy a liberar de eso, voy a perdonar a mi papá, voy a perdonar a mi hermano, voy a perdonar a mi hijo, voy a perdonar a mi esposo por ese dolor que me causó. Voy a perdonar, llámese como se llame, a tu vecino, a tu amigo, a tu amiga. La voy a perdonar. Determina perdonar. Eres tú quien lo tiene que determinar. Tú puedes escuchar muchos mensajes, tú puedes escuchar muchas alabanzas, pero nada de eso restaura tu corazón si tú no determinas perdonar. Es tan pequeña esa frase, pero es tan importante el perdón. Bueno, entremos al desarrollo de esto. ¿Por qué hablo del perdón? ¿Por qué se debe perdonar? ¿Por qué Dios colocaba eso en mi corazón? Dios lo colocaba porque cuando uno atiende consejerías, cuando uno ve las personas, cuando las personas le escriben, en una gran cantidad, aparte de pedir oración por las diferentes situaciones que están viviendo, piden mucho consejo, y uno puede ver a través del Espíritu que lo que no ha dejado prosperar, lo que los tiene ahí atadas a las personas, es la falta de perdón. Por eso Dios colocó, por la situación que les comentaba al comienzo de esa familia, algo inesperado, y por las personas que se acercan a pedir un consejo, que tratara este tema, el tema del perdón. En ese momento nuestro amigo está en una clínica, está allí interno. ¿Cuántas veces un familiar nuestro puede llegar a estar en una situación así y tú no te has acercado ni le has perdonado? ¿Qué pasaría si un día tienes una discusión con tu padre y Dios viene por él y le llama a su presencia, y tú tienes ese rencor, ese resentimiento en tu corazón? Tuviste muchas oportunidades para pedir perdón, para tener una relación bonita con tu papá, con tu familiar, con tu amigo, pero no quisiste. No, diste lugar al resentimiento, al rencor, a la amargura, pero no quisiste arreglar esta situación. ¿Qué pasaría si Dios te llama a ti? Tú puedes decir: soy joven, a mí todavía no me toca. No te equivoques, no te equivoques. No hay una edad determinada para que el Señor nos llame a su presencia. No. En un abrir y cerrar de ojos puede suceder cualquier cosa y podemos irnos de esta vida. No que quiera ser trágica, no, pero esa es una realidad. Por eso es importante que estemos en todo momento en santidad y a cuentas con Dios y con los hombres. No que queramos agradar a los hombres, no, pero que tengamos un corazón limpio, sin resentimientos. Bueno, ahora sí quiero entrar y desarrollar este tema. ¿Por qué se debe perdonar y por qué se debe pedir perdón? Hay como dos partes. Hay que pedir perdón a Dios, claro que sí, debemos estar bien con Dios, pero también debemos estar bien con nuestro prójimo, debemos estar en armonía con ellos. Y esto es bíblico, no es que a mí me parezca, sino que la palabra de Dios lo dice, y me gusta hablar con textos bíblicos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando yo hablo, mis palabras se las lleva el viento, pero cuando es el Espíritu Santo de Dios y cuando es palabra de Dios la que se habla, esa palabra no vuelve vacía. Entonces, quiero hablar del perdón ante la sociedad y ante el prójimo, y el perdón ante Dios, el perdón con Dios. Entonces, ¿por qué debemos perdonar ante la sociedad y ante el prójimo? Según la Biblia lo debemos hacer, uno, para que el Padre también nos perdone.
Dice Mateo 6:14, porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14 al 15. Ahí está en pantalla, léelo y no es algo mío. Para que el Padre nos perdone, nosotros también debemos perdonar. Tú no puedes venir, acercarte, orar, darte golpes de pecho, Señor, perdóname, mira, tú eres misericordioso. Cuando tú tienes amargura en tu corazón y cuando no eres capaz de perdonar a un familiar tuyo, cuando no has sido capaz de perdonar a tu papá porque un día de pronto sin quererlo te ridiculizó delante de sus amigos. Porque bueno, sí es muy usual que uno algunas veces llega y llama la atención a los hijos delante de los amigos. Entonces hoy en día eso, uy no, mami, tú cómo me haces eso, mira cómo me dejaste delante de mis amigos. Bueno, claro que no es bueno hacerlo, eso no está bien, pero muchas veces sin querer se hace. Y entonces se alberga eso, el hijo alberga eso en su corazón, lo tiene ahí y no ha podido perdonar a su padre por eso. De pronto el padre se fue. Muchos padres por diferentes circunstancias no pudieron seguir unidos y uno de los dos se alejó. Entonces en los hijos queda ese resentimiento. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Tú no me quisiste. Y albergan eso en su corazón. Y son niños que no prosperan. Son niños que no pueden surgir por esa falta de perdón. Porque quieren hacer algo y si algo les sale mal, el culpable es el padre. Si algo se equivocaron, si les falló tal situación, el culpable es el padre. Y siempre buscan un culpable y no asumen sus propios errores, sino siempre quieren buscar un culpable. Y en este caso, el padre. Entonces hay resentimiento y esto lo van generando y lo van trasladando a sus hijos. Entonces esto no está bien. Aprende a perdonar para que también el Padre te perdone a ti. Nosotros somos muy imperfectos. A diario estamos pecando. Pero queremos, Señor, perdóname. Señor, mira. Señor, es que he cometido pecado. Señor, tú sabes que soy débil y te fallé. Pero no hemos sido capaces de perdonar. Y aquí lo dice Mateo 6:14 y 15. Si nosotros, ¿cómo queremos que el Padre nos perdone si nosotros no hemos perdonado? Entonces, perdonemos. Primer punto. ¿Por qué debemos perdonar? Para que el Padre nos perdone. Para que Dios nos perdone. Aprende también a perdonar. Él allí en la cruz del Calvario, a todos aquellos, él siendo inocente, sin embargo, él decía y clamaba al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con todo el ultraje, la humillación que le hicieron, es el mejor ejemplo de perdón que nos da la Biblia. A Jesús, él nos perdonó con todo lo que lo ultrajaron, con todo lo que lo vituperaron, y él perdonó. Como nosotros no podemos perdonar por algo que como humanos somos muy dados a cometer errores? Perdonémonos unos a otros, perdonemos a nuestro prójimo, perdonemos a esa vecina intolerante, seamos tolerantes, aprendamos a perdonar. Demos ejemplo como hijos de Dios que somos. Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, si uno no está exento de cometer errores, hombre, si viene a ti, perdónale.
Ya, discúlpalo, pero perdónalo de corazón. No te ates con esa falta de perdón. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 días al día se volviere a ti diciendo perdóname, pues perdónale, porque créeme que más errores cometemos nosotros con el Padre que nuestro prójimo con nosotros mismos. Entonces son más los errores que cometemos nosotros que los que comete el prójimo hacia nosotros. Entonces perdonemos. ¿Por qué se debe perdonar? Segundo, para vivir en armonía, para hacer amistades. Es que cuando tú te llenas de resentimiento y todo, tú acabas con amistades. Entonces dice Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Por eso se debe perdonar, para vivir en armonía y para hacer amistades. ¿Cuántas veces ha sucedido que una persona tiene un inconveniente contigo? Si él me ofendió, él ya no es mi amigo, pero tampoco va a ser amigo de mi amigo. Entonces tú quieres que todo tu grupo de amigos se enemiste con esa persona porque te ofendió, porque te hirió. Entonces creas disensión. No, eso no debe ser así. Tú tienes que ser un pacificador. Tú tienes que ser una persona de buenas noticias. Tú no tienes que generar contienda. Tú no tienes que generar división. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a la unidad, al amor, a la armonía, a la paz. Dice Mateo 5:9. Sí, lo tenemos, Josué, de pronto. No sé bueno, creo que te corché. Pero Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es que los hijos de Dios nos debemos caracterizar por eso, por ser pacificadores. Nosotros no somos aquellos que tenemos, ¿qué derecho tenemos de juzgar? Nosotros no fuimos llamados a juzgar. Ay, es que él hizo, es que él me dijo, es que él me ultrajó. Bueno, puede ser cierto, puede que lo haya hecho inconsciente o conscientemente, pero ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgar y crear disensión? ¿Quién soy yo o quién eres tú para dañarle la hoja de vida a esta persona y crearle mala fama y crear disensión allí? ¿A eso fuiste llamado? ¿Ese es el ejemplo que como hijo de Dios quieres dar? No, no. Tienes que ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica importantísima del hijo de Dios es que es un pacificador. Cuando alguien viene a ti hablando mal de cierta persona, tú no prestes tus oídos a eso, ni dejes minar tu corazón. Ay, sí, no, y antes agrandas más el chisme. No, a eso no te llamó Dios. ¿De cuándo aquí te llamaron a ti a ser juez? ¿Acaso tú eres perfecto? ¿Acaso tú no has cometido errores? ¿Acaso tú de pronto no has tenido alguna discusión en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? ¿Acaso sabes cómo sucedieron las cosas? Siempre que alguien se acerque a ti, él va a ser el inocente y el ausente es el culpable. Entonces no prestes oídos, no prestes oído a ello. Y si prestas oído, sea para bendición, para edificar y no para destruir, no para acabar con eso. Llega alguien a pedirte un consejo del matrimonio. Llega una mujer y te dice, es que mira, es que mi esposo quiere que yo le haga todo. Yo también trabajo. Y entonces tú, uy, sí, es que los hombres son terribles. Es que ellos nos quieren esclavizar, pero no, estamos en pleno
2022, ya es hora de liberarnos. No te dejes. Y si no le gusta a él, pues que se vaya. O si no, pues tú te vas. ¿Eso está bien? No, Dios no nos ha llamado a crear disensión. Dios no nos ha llamado a crear problemas. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Si alguien viene a ti con esos inconvenientes, con esos problemas, tómale de la mano, vamos a orar. Dios va a cambiar a ese varón. O quizás tenga que cambiarte a ti primero. De pronto tú no entiendes la forma de ser ni el actuar de esa persona. De pronto ella está exagerando las cosas, pero cuando tú la llevas a la oración, viene la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo y le redarguye y dice, de pronto soy yo la primera que tengo que cambiar. Quizás quiero cambiarlo a él cuando yo ni siquiera soy digna de ese gran varón que Dios me ha dado. La oración del justo puede mucho, pero la lengua sin control puede encender, este pequeño miembro puede encender grandes fuegos. Así que aprende a controlar tu lengua y cuando la usas piensa para hablar. Primero pide la guía y dirección del Espíritu Santo antes de hablar cosas que no bendicen, cosas que no edifican. Bueno, seguimos porque el tiempo apremia, el tiempo es corto, pero lo que sí deseo es que esta palabra no vuelva vacía y que la pongas en práctica. Por eso siempre mi esposo le ha aprendido a él de que todo se debe sustentar bíblicamente, porque es que la palabra de Dios, ella es como espada que penetra, como espada de doble filo. Y esa palabra no vuelve vacía, esa palabra cuando es palabra de Dios, ella llega a tu corazón, a tu mente, y ella hace la obra completa. Sé que esa palabra no volverá vacía. Por eso aquí estamos siempre martes y jueves llevando ese mensaje de poder, esa palabra de bendición. Hablamos ante el prójimo. ¿Por qué se debe pedir perdón? Uno, para que seamos perdonados, también para que el Señor nos perdone. Tenemos que también perdonar nosotros y también para que poder vivir en armonía, poder vivir bien en comunión con los hermanos, con nuestro prójimo. Ante Dios, ¿por qué debemos pedir perdón? Uno, para que sean escuchadas nuestras oraciones. Cuando tú tienes resentimiento, cuando tú no has perdonado, tus oraciones pueden tener estorbo. Y tú dirás, ¿pero qué? Dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y hay muchos versículos acerca de la oración. La oración del justo puede mucho y tú puedes ser muy justo. Pero cuando tú tienes algo en tu corazón, esas oraciones pueden no subir del techo. Esas oraciones pueden, esa raíz de amargura más bien, puede anteponerse para que tu oración no sea escuchada. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Aquí habla, bueno, tomé el versículo 7, de pronto por tiempo tú lo puedes leer, los versículos anteriores. Aquí habla de los derechos, de las obligaciones del esposo y de la esposa. Pero estamos hablando del perdón, por eso cito el versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando tú maltratas a tu esposa, cuando tú no actúas de la manera correcta, cuando no la honras de la manera suficiente, esa oración puede tener estorbo. Aquí está hablando de los maridos.
que tú maltratas y eres injusto con tu vecino y le dijiste cantidad de cosas y le degradaste y lo humillaste y luego vienes y levantas las manos y cual fariseo eres el que más grita, eres el que más habla duro, es el que más salmos te sabes y tienes una elocuencia para hablar y para orar para que todos te escuchen y te digan, ve ese hombre tan santo. ¿Tú crees que esa oración es escuchada? No, error. Dios es espíritu y los que nos acercamos en Él lo tenemos que hacer en el espíritu. Y en el espíritu, después de ultrajar a una persona, después de portarte como un patán, y vienes a levantar tus manos para que todos te vean que eres muy puro, que eres muy santo. No, eso no demuestra santidad en ti, sino altivez. No estamos exentos de pronto de enojarnos y discutir, de pronto que se nos salga una mala actitud, una mala palabra. Pero antes de ir y orar y todo, dobleguémonos ante el Señor y pidamos perdón. Pidámosle perdón al Señor por nuestro error y obviamente no lo volvamos a hacer. Cambiemos, tratemos de controlar nuestro temperamento. Porque si maltratamos a la gente y venimos ante Dios a pedirle y a pedirle, ¿será que Dios se complace en nuestra oración y nos dará lo que le pedimos? Yo creo que no. Aquí en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú no perdonas, lo que haces generar en tu corazón es una raíz de amargura. Y debido a eso, dice Hebreos, deje de alcanzar la gracia de Dios. Es que cuando tú tienes una amargura en tu corazón, no es fácil orar. Y lo digo por experiencia, porque yo no soy santa, yo he cometido errores, he tenido resentimiento, ha pasado por mi corazón. Pero Señor, tú no puedes ser injusto. ¿Cómo no me vas a escuchar a mí si tú sabes que el del problema es Él? No, el del problema eres tú porque eres tú quien está albergando falta de perdón en tu corazón. Acércate a Dios, libérate de esa carga. Que esa carga no te obstaculice para que tu oración sea escuchada. Es tan fácil. O bueno, es difícil, pero no imposible. Pero no dejes de alcanzar la gracia, no dejes de disfrutar ese tiempo de intimidad con Dios por albergar resentimientos en tu corazón. Hace algún tiempo una persona hablaba con mi esposo y conmigo y pasaron los años, muchos años, y ella aún estaba dolida por una actitud de mi esposo que mi esposo ni por la mente le pasaba, ni por la mente. Pasaron muchos años, ella tenía esa amargura y mi esposo disfrutando de la vida común y corriente, jamás supo que eso hubiese pasado. Y así cuántas veces pasa. Tú albergas en tu corazón un resentimiento hacia una persona y no la perdonas y es que no. Y siempre que vas a orar, el enemigo está ahí, martillándote. Solamente para que tu oración no sea escuchada, para que tú no seas libre. Y tú te dejas usar por él. Y tú no eres sabio y te dejas y siempre ahí vives con esa amargura, con esa atadura, perdiendo privilegios de Dios, perdiendo momentos de felicidad por albergar un resentimiento, por no acercarte y pedir perdón o por no escuchar un perdón de la otra persona, porque no lo perdono y no lo perdono. Por Dios, ya es tiempo, determina perdonar,
y determina acercarte a la persona que has ofendido y pídele perdón. Esto te hará libre, te hará feliz, te quitarás años de encima. Mire, para las mujeres, ahí está un secreto de la eterna juventud. Perdona. Mi hija me hace cara de sorprendida. Sí, es que cuando tú no perdonas te llenas de arrugas. Los años no vienen solos, es verdad. Pero es que hay muchas jovencitas que están llenas de arrugas por la amargura que hay en su corazón. Cuando tú perdonas, el corazón alegre hermosea el rostro, pero una persona amargada no sonríe, no puede sonreír porque no ve lo bello de la vida. Porque ella anda en una oscuridad, ella anda cargada, ella anda cansada, doblegada la tiene la amargura y por eso no puede sonreír. Perdona y aprende a sonreír. Como verás cuando te acerques al espejo, cuando tú vayas y determines pedir perdón, vas a soltar esa carga y tu rostro va a rejuvenecer. Cuando tú decidas perdonar, tu rostro va a rejuvenecer. ¿Para qué se debe perdonar? También, mire, Proverbios 28:13 nos dice, es que es tan importante esta clave en la vida del ser humano. Aquí hay otro motivo, si aún los que te he enumerado no son suficientes, aquí hay otro, la parte económica, que esa sí que nos encanta a todos, las finanzas. Dice, para prosperar. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados nunca prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí es perdón, es una relación del hombre con Dios. Tú haces muchas cosas y aparentemente puede que las cosas te salgan bien, pero aparentemente puedes estar bien económicamente, pero hay otras cosas que no te permiten ser feliz por tu falta de hablar y de confesar tu pecado, por estar encubriendo tus pecados. Eso crea también, eso genera amargura. Hay disensión en tu familia. Aparentemente, ante la gente puedes gozar de una economía estable, pero ¿cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tu esposo? No te toleras, vives amargada, no toleras a tu esposo, no toleras a tu esposa. Tus hijos son rebeldes, son patanes, son contestones, no te honran, sino por el contrario, te deshonran. Hacen lo que quieren y son vergüenza para ti. Te producen vergüenza. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos que tú no has confesado, que tú no has querido reconocer y tú no quieres llegar y confesarlos al Señor y pedir perdón solo por guardar apariencias. Eso no te ha dejado ser próspera en tu vida. Aunque aparentemente ante la gente tengas muchos lujos, muchas riquezas, eres una persona amargada, pobre de espíritu. No eres feliz. Por eso el rey David sufría. Y el Salmo 51 creo que es el que nos describe, se envejecían sus huesos. Mientras callé, se envejecían mis huesos, dice el salmista. Que no te ocurra eso a ti. Tú te sabes ese salmo de memoria y muchas veces lo has hablado a muchas personas, pero tú no has querido confesar tu pecado porque te importa más aparentarle al hombre, a la gente, a la grey, que tener un corazón sano y limpio delante de Dios. Ten cuidado con eso. Otro punto, si este aún no te convence, pide perdón para descansar. Dice Hechos 13:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Esa era la palabra que quería compartir contigo en esta noche. Es una palabra de bendición que si tú la pones en práctica va a bendecir tu vida y por ende va a bendecir los de tu alrededor. ¿Cómo puedes tú predicar? ¿Cómo puedes tú hablar de Dios cuando hay en ti falta de perdón? Cuando encubres, cuando quieres tapar muchas cosas solamente por aparentarle a la gente. El rey Saúl quiso aparentarle a la gente. Él quería agradar a los hombres, mas no a Dios. Él ofreció sacrificio cuando no estaba autorizado, cuando aún no era el tiempo. Pero él no confesó sus pecados. Él no se arrepintió, sino que siguió en marcha como si nada pasara. ¿Y qué pasó? Fue destituido. ¿Y quién ocupó su lugar? David. Ten cuidado, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. No pierdas calidad de tiempo con Dios por la amargura que te aleja y no has podido tener un tiempo de intimidad con Dios. Cuando entramos en el secreto con Dios, cuando no hay amargura, cuando nos acercamos a Él con un corazón limpio, son tantas cosas que del cielo, son tantas cosas, secretos revelados a nuestra vida, que nos hacen ser felices. Tenemos tiempo de refrigerio, con poco o con mucho, nos contentamos. Vivimos en armonía porque podemos expresar esa felicidad a nuestros hijos, a nuestro esposo. Entonces hacemos un entorno bonito, feliz, sonreímos de la vida. Vienen luchas, vienen problemas, porque no estamos exentos de ello, pero los podemos afrontar de la mejor manera, porque en unidad, porque hay unidad, porque hay diálogo y en unidad, en el altar familiar venimos todos, nos acercamos a Dios y nos deleitamos en su presencia. Pero cuando hay amargura y esa falta de perdón, no, tú no ves nada bueno, todo lo ves malo. El que se acerca a ti, tú piensas que viene con una doble moral, con una doble intención, todo lo ves malo. El pecado que hay en ti, la falta de perdón, la amargura, no te permite ver lo lindo que Dios tiene para ti y estás perdiendo tanto tiempo y los años pasan y algo que no se puede recuperar es el tiempo, pero aún estás a tiempo. Tú sabes de qué tienes que arrepentirte ante Dios, tú sabes cuáles son tus errores, no culpes a los demás. Tú sabes que el inicio de esa situación, la culpa la tienes tú. Pídele perdón al Señor, pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo. Y juntos, en unidad, hagan de esa familia una familia de testimonio para llevar el mensaje de salvación. No albergues más resentimiento, perdona ya esa falta de años que cometieron con ti, perdónala. Las personas sin querer cometieron el error y ellos siguen disfrutando de la vida y tú sigues ahí en el mismo lugar con la amargura. No, ya es tiempo de determinar perdonar. Cierra tus ojos, pídele perdón al Señor, pídele al Señor que te ayude y te dé la fortaleza para acercarte a esa persona y pedirle perdón. Pídele ayuda al Señor, que te ayude, que te dé las fuerzas necesarias también y que te enseñe a perdonar, pero a perdonar de corazón. Dile que tú quieres soltar esa carga, que tú quieres ser otra persona, que tú quieres este año te dé la fortaleza para determinar perdonar, porque tú quieres ser próspero,
porque tú quieres vivir un tiempo de refrigerio, porque tú quieres que el Padre te perdone, porque tú te quieres acercar sin que nada estorbe tu oración, sino que tú te quieres deleitar en la presencia del Señor como hace tanto tiempo no lo has podido hacer. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este tema de bendición, te doy gracias porque sé que así sea a una persona, tú has restaurado, tú has hablado y esa persona va a acercarse a pedir perdón, va a perdonar, va a soltar esas cargas y va a llevar también ese mensaje de salvación. Va a ser luz en medio de las tinieblas. Va a ser una persona, una guerrera, una mujer que va a ayudar para que otras mujeres aprendan a perdonar. Aquellas mujeres heridas, hoy el Espíritu Santo de Dios te dice, perdona. No es tu esposo, no fue él quien te hirió, es el enemigo que te quiere cautivar para que tú no seas feliz, para robarte el gozo, para robarte la paz. Pídele discernimiento al Espíritu Santo de Dios y sé feliz. Perdona a tu esposo, perdona a ese hombre que se fue de la casa, perdona a aquel padre que te hizo daño, perdona, Señor, perdona a todo aquel que te ha hecho daño, perdónalo, desátalo y déjalo libre, déjalo que él sea libre, pero también sé libre tú en el nombre de Jesús. Suelta esa carga. El año pasado, el 2021, se va con todo eso y vienen nuevos tiempos de refrigerio, porque vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a pedir perdón, vamos a aprender a pedir perdón y a ser perdonados y a perdonar para que nuestro Padre también que está en el cielo nos pueda perdonar a nosotros que a diario cometemos errores, que a diario pecamos. Señor, te doy gracias por cada vida, por cada familia, por cada hogar que estuvo aquí representado, escuchando esta palabra de bendición. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, por eso en esta noche se cortan, son destruidas todas esas ataduras y esas cargas las tomamos y las echamos fuera de tantas familias que estaban atribuladas por la mentira del enemigo, por la falta de perdón. Te doy gracias y bendigo a cada familia, a cada mujer, a cada hijo restaurado, porque tu palabra está haciendo ese efecto, está limpiando, está restaurando y está transformando vidas. Gracias te doy, Señor, por cada uno de nuestros oyentes. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.